Cada 15 minutos hablamos de amor, pero pocas veces reflexionamos sobre lo que es y sobre sus diversas aristas. Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe, y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir, como parte de la programación de Canal Ya, este martes de Jugo sobre las dificultades del amor, titulado, de modo sensacionalista, lo admito, como Amores Imposibles. Que empiece esta gran conversación con Olga Montero Rose y Gabriel Cárdenas, moderada por Dante Trujillo. Y, por favor, no dejen de suscribirse a Jugo para que sigamos licuando. En el amor, lo ridículo y lo sublime van de la mano. El amor ridículo es el único que vale la pena. En el amor ridículo encontramos la libertad de ser quienes realmente somos. En el amor ridículo encontramos la verdadera esencia de la vida. Son fragmentos de un lindísimo libro de Milan Kundera de 1963 que se llama El libro de los amores ridículos. Y lo estaba recordando a propósito de esta invitación que me hicieron mis compañeros de Jugo de Caigua para moderar esta mesa dedicada a precisamente el amor, siendo febrero. Pensaba que hace un momento pensaba con Mari, con mi novia, que quizás el principal motivo para celebrar este tema ahora, en esta coyuntura, más que el hecho de ser febrero previo a San Valentín, que a mí personalmente me parece una cojudez, es el amor como resistencia, ¿no? El amor como reducto, como lugar al que regresar, como esperanza y proyecto, ¿no? El amor ridículo, cursi, tierno, estoy seguro, siempre lo he estado, pero ahora más, es aquel que nos salva, el que nos va a salvar. Sobre todo cuando lo oscuro y lo adverso parece imperar, ¿no? Entonces, quisiera invocar a los dioses del amor hoy, y más que a San Valentín, a santo de los tiempos que corren dentro y fuera de nuestro país. Mi nombre es Dante Trujillo y estoy aquí acompañado de Olga Montero Ross y de Gabriel Cárdenas Luna para hablar de este tema tan que nos toca a todos. Hoy es el martes de Jugo aquí en Casa Revara, que es un evento que convoca a los lectores de Jugo, antes Jugo de Caigua, los segundos martes de todos los meses aquí en Revara. Antes de que se me pase, porque suelo olvidar las cosas, los animo a que se acerquen y lean, consuman y divulguen Jugo de Caigua, y mejor aún si se suscriben a Jugo. Es una inversión muy pequeña y más que nada simbólica, pero que ayuda a que la licuadora siga funcionando, y las 7 personas que se dedican diariamente a entregarles unos contenidos sesudos, reflexivos, inspirados, pues sigan en la brega y no sea solo por amor al arte, ¿no? Aunque Alberto Belaunde le gusta escribir por amor al arte, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, bueno, como les dije, estoy con Olga y con Gabriel. Olga es escritora y psicoanalista, perdón. Ya la diferencia no la tengo muy clara, pero y Gabriel es dramaturgo, es actor también, ¿no, Gabriel? Bailarín y dramaturgo, que se ha hecho popular, no sé si voluntaria o involuntariamente en tiempos recientes por, ya saben qué también, ¿no? Entonces, nada, voy a entrar en materia. Entiendo que hay como muchas formas de amor. Los psicólogos definen como 8 o 7, no sé, además de los más extraños,
Pero yo me quiero concentrar o quiero centrar la mesa en la forma de amor más previsible, digamos, como puede ser el amor llamado romántico, el amor que se celebra en febrero, vamos, ¿no? El erótico. El que no dudo yo también fue algo que... Estoy seguro que me han convocado a mí mis compañeros de Jugo de Caigua porque yo, amigos, soy el último romántico. La prueba está sentada aquí cerca. Sí, es una máscara esta de la dureza, nada más. Decía, conversaba con Mari hace un momento y yo sí pienso que el amor romántico, este amor romántico entendido occidentalmente como una práctica que de alguna manera empieza en la Edad Media y que se construye en la modernidad, es un poco lo que impulsa o sostiene la permanencia de la especie, ¿no? Quiero empezar preguntándole a Olga, por ejemplo, que es psicóloga. Psicóloga también. Por ejemplo, pensábamos, ¿no? Eso era algo que me decía Gustavo. Cuando tú en terapia, o la gente que llega a tu terapia, ¿cuánto de eso hoy en día son personas que sufren por amor o por desamor? Todas. 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 El amor... A ver. Te he insistido tanto en que soy psicoanalista que voy a hablar de Freud. Ya. Cuando Freud empezó a descubrir el psicoanálisis, pensaba que solamente había eros. Que había amor hacia uno mismo y amor hacia el otro. Esa era la única contradicción. Unos 13 o 15 años después, descubrió la muerte y el tánatos. Y plantea que estamos hechos de ambas. La batalla, el conflicto humano, día a día, diariamente, es entre el eros y el tánatos. El tánatos, como quiere morirse y no tiene fuerza, tiene que aliarse para el eros para hacer daño. Entonces conocemos lo que ahora llamamos relaciones tóxicas o relaciones difíciles. Y planteaba algo que tú has dicho, ¿no? Que el amor, el enamoramiento era un estado casi psicótico. Porque la persona que amaba depositaba todo su eros en el otro. Y pasaba que si el otro se iba o no le correspondía, el ser humano se quedaba vacío. Que es una circunstancia que creo que conocemos bastante. Y después de eso escribió Duelo y Melancolía para contarnos cómo se hacía si alguien no nos quería. Después de Freud empezaron los ingleses a plantear algo muy importante, porque Freud estaba muy interesado en la pulsión, y él decía que la pulsión lo que buscaba era la satisfacción, que es algo que tú has planteado. Él mismo lo iba evolucionando, ¿no? Porque él, cuando empieza a escuchar en 1905, que escribe su primer ensayo sobre sexo, estaba muy sorprendido porque decía que lo que los pacientes le decían no tenía nada que ver con lo que se pensaba en la época victoriana, o sea, en su época sobre el amor. En esa época, en 1905, Freud decía: la gente piensa que el amor, digamos, la sexualidad tiene como objetivo la reproducción. Se piensa que surge en la adolescencia a partir de las hormonas y se piensa que los hombres irremediablemente están atraídos por las mujeres y viceversa. Y eso en el consultorio yo no lo veo. Lo que es terrible es que eso que se pensaba en 1905 mucha gente lo sigue pensando hoy. Entonces él empieza a desarrollar su teoría y descubre que en realidad la función del amor o del eros o del sexo no era la reproducción sino los vínculos, que es, digamos, lo que desarrolla el psicoanálisis post-freudiano. Y en la actualidad lo que se plantea es que somos seres psíquicos porque alguien nos quiere, y si alguien no nos quiere, nos morimos. Entonces, planteado así, todas las sesiones psicoanalíticas tienen que ver con el desamor o con el desamor, porque nos constituimos en un vínculo que nos cuenta si somos lindos, nos sentimos lindos, si se tardan en atendernos o en cambiarnos los pañales o no saben cuál es nuestro cereal favorito y quién nos gusta, nos sentimos medio invisibles y desamorados y tristes. Porque no solo se trata de decirle a los chicos que los queremos, sino de mostrar con ese tipo de hechos absolutamente cotidianos que eso ocurre, ¿no? Y pasa que las personas se pasan la vida buscando aquel amor primigenio cuando existió, y cuando no existió,
La esperanza no se pierde, se sigue buscando. Ujú. Gabriel, en esa sacha introducción que hice, mencionaba que tú te habías hecho famoso, vamos, no sé si contra tu voluntad, a propósito básicamente del título y del cartel de una obra que no hemos visto todavía. ¿Qué será que...? Creo que le escuché a Paolo Benza decir, no sé si era Benza, pero que parece que lo que indignase a las personas es algo que no pueden reconocer, a los que se han indignado, por supuesto, es reconocer directamente que lo que les jode es la palabra maricón asociada con la Virgen María, ¿no? Entonces, pero diera la impresión de que lo que les jode en el fondo es que es concebir otras formas de amar, ¿no? O sea, ¿lo sientes de esa manera también? Sí, o sea, cuando llegó todo el hate de la obra, y claro, se decía, ¿no?, que era por los símbolos religiosos que se habían usado. Yo decía, pero qué raro, porque ya han usado símbolos en otros temas, ¿no?, como con futbolistas, recreaciones de la última cena. Entonces no entendía por qué, hasta que excavé más y dije, claro, o sea, lo que les jode a la gente, puedo decir, joder, ¿no? Lo que le fastidia a la gente es esto, que un maricón esté vestido de mujer con una virgen, ¿no? Entonces, yo lo que pensé fue como, claro, lo que ha pasado es, han destapado toda su homofobia y interiorizada que tienen, que no quieren que se vea, ¿no? Que lo han estado escondiendo de, sí, Dios es amor, tanta cosa, ¿no? Pero lo han destapado, básicamente. O sea, quizás lo que no toleran es efectivamente algo que puedes considerar otras formas de amar, ¿no es cierto? Claro. Además hay una cosa que me parece interesante, que es que creo que tú que eres católico, ¿no? O sea, ¿eres practicante o...? No, soy agnóstico, pero perdón. o sea, me alejé de la religión justamente porque la gente de la religión me excluía y me decían como que yo no debería ser católico porque no estaba de acuerdo con varias cosas o por simplemente el hecho de ser homosexual, ¿no? Pero eso, ¿cómo te conduce a ser agnóstico? O sea... Porque me alejé, porque dije, claro, si no me quieren, si no soy parte de, prefiero no estar acá. Entonces dije, me voy alejando poco a poco, también porque yo no creía en muchas cosas que me decían, porque siempre yo era el que debatía. Yo fui catequista 2 años, entonces en reuniones de catequesis yo debatía un montón de cosas sobre el aborto y demás, y que no estaban de acuerdo conmigo, hasta que hablé con un sacerdote que era el párroco de mi iglesia y también me aceptó porque yo estaba en una disyuntiva de, ¿puedo ser catequista siendo gay? Y era una disyuntiva mía que no entendía, porque la gente me odiaba en la misma parroquia como catequistas. Entonces hablé con él, me aceptó, me dijo de que yo no tenía ningún pecado, que no era nada malo, que la gente tenía que entender de que yo también podría ser esto católico. Pero igual hubo mucha más presión, donde la gente me decía que no, que no, que no. Dije, ya, entonces, para no fastidiarlos, mejor me voy. Entonces me fui. Y claro, comencé a abrir mi mente a otras cosas, no solamente a la religión católica como tal, sino a cosas más astrales, ¿no? A mis cuarzos, que le tengo mucha fe a mis cuarcitos y a mis ¿A qué, cuarzos y al palo santo, que limpio siempre mi casa con mi palo santo. Entonces comencé a abrir esos temas, esas líneas en donde, claro, cuando nos daban las cosas para el confesionario, tu examen de conciencia, decía, ¿no?, de que si lees el horóscopo eres pecador, si a esto haces el árbol eres pecador. Y dije, bueno, entonces soy pecador, entonces no debería ser parte de esta religión, ¿no? Pero ahorita, viendo ese tipo de cositas, lo que está pasando, justo le decía a mi asesora, que en realidad yo siento de que la religión está en la obra porque de cierta manera es mi manera de volver, ¿no? De decir, oye, yo pertenecía a esto, ¿no? Y mi manera de verlo y de querer volver a esto es como, se puede abrir la religión, no es tan cerrada como la gente lo pinta y como la gente quiere que sea cerrada, que usan banalmente, ¿no?, la imagen de Dios y de la Virgen y de los santos como tal, ¿no? Bueno, creo que ahí el problema es confundir la espiritualidad con religión, ¿no? He olvidado mencionar que esto va, como las demás charlas de los martes de jugo, se propalan en el canal Ya. O sea que esto va a salir posteriormente en la parrilla de ese canal y que posterior a esta conversación, que durará aproximadamente 40 minutos, el micrófono estará abierto para que ustedes hagan mejores preguntas que yo. Un postulado de la mesa era hablar sobre las nuevas formas de las relaciones y del amor, ¿no? Entonces, a propósito de ello, quería preguntarles, por ejemplo, no necesariamente de sus experiencias, o quizás sí, pero, por ejemplo, un signo de los tiempos relacionado con los vínculos de pareja pasa por las apps de citas, ¿no? Quisiera saber cuáles son sus experiencias al respecto, si es que las tuvieran. No necesariamente tiene que ser directamente, o si han reflexionado sobre ello,
Y en todo caso, ¿cómo creen que afecta, para bien o para mal, si dificultan o facilitan las relaciones? En todo caso, la mayoría de mis pacientes jóvenes utilizan apps de citas y a veces les van bien y a veces les van mal, como en la vida. Creo que es una nueva forma de conocerse. A la gente mayor le va pésimo, esa es mi experiencia, no generalizo. Pero digamos, a mis pacientes mayores no sé por qué les va tan mal. Pero a mis pacientes jóvenes, como que tal vez sea un lenguaje más común. Ahora, igual siempre hay desencuentros, pero creo que esos mismos desencuentros ocurren en la presencialidad, ¿no? Algunos quieren una cita sexual, otros quieren conocerse más, y cuando no hay una coincidencia, digamos, se acaba, ¿no? Pero creo que los problemas del amor siguen siendo los mismos, ¿no? La expectativa de ser querido como uno es, la expectativa de generar un vínculo, por un lado, versus la expectativa de no tenerlo y de tener eventos, digamos, encuentros ocasionales y no profundos, ¿no? No creo que eso responda necesariamente ni a la época ni a las apps de citas, sino a la humanidad, ¿no? Creo que simplemente son nuevas formas de expresar un poco cómo somos, ¿no? O los propios desencuentros del amor y el desamor universales. No, pero digamos, hay como detractores, ¿no? Hay gente que piensa que tendrías que seguir un proceso convencional, ¿no? Que en realidad es también un proceso convencional. O sea, el de las apps de citas, quiero decir. Creo que es una nueva forma. O sea, la tecnología nos permite muchísimas cosas y depende cómo se use, es bueno o malo, ¿no? Sí, creo que la crítica pasa porque se inmediatiza, digamos, ¿no? O sea, que en general las relaciones, no solamente las relaciones románticas, sino que las relaciones en general se inmediatizan con los nuevos medios, ¿no? Pero eso, que sería una crítica en lugar de pasar por un enamoramiento convencional, tradicional, paso a paso, digamos, ¿no? Sino que quemas etapas y vas directamente al encuentro, que puede ser o no físico, ¿no? O sea, vas directamente. Eso puede ser una crítica. Tú, Gabriel, ¿qué piensas de esto? Bueno, estaba pensando en... Yo soy soltero ahorita, entonces estoy hace 6 meses. Y claro, después de un tiempo de estar soltero sí me descargué las apps, pero luego pensé en que no era lo mismo, porque, o sea, yo soy un viejito dentro de un joven. ¿Ves? Entonces, no me gustaba el hecho de que sea algo muy inmediato, justamente con el hecho, porque era como, te hablo, pero no es lo mismo de estar en persona y soy artista escénico y requiero convivio con la gente. Entonces, claro, y además venía de una relación de casi 5 años con mi pareja. Entonces, que nos conocimos justamente tradicionalmente, ¿no? En la universidad, éramos amigos, nos mirábamos en clase, salimos casi 2 meses, ya luego pasó a ser novios, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que tiene su pro y su contra y depende de cada quien cómo lo use, no sé si es que le sirve o no le sirve, que no hay que evaluarlo, ¿no? De acuerdo. No, pensaba que a mí me cuesta muchísimo generalizar, ¿no? O sea, digamos, Claro. cuando alguien dice que el amor tiene que hacer A, B, C, D... Ah, pero por supuesto. Digo, pucha, y si uno se saltea, uno está mal, creo que no, ¿no? Entonces, me cuesta mucho pensar en una forma adecuada de enamorarse, ¿no? Posiblemente hayan muchas. Escúchame, y todo sería permitido, perdón por los recursos ya, pero todo sería permitido en nombre del amor. O sea, cualquier forma de amor estaría... Si hay consenso, sí. Absolutamente todo. Si hay consenso. Ahora, claro, ¿alguna vez una pareja se encontró y consensuó y una se comió a la otra? No, pues. Siempre hay excepciones, ¿no? Se la comió literalmente. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero digamos, pensando en la forma como se ha concebido el amor o la manera como se ha concebido la patología en el amor, ¿no? También está definida por el tiempo, ¿no? Freud inicialmente decía que el amor tenía que unir las pulsiones parciales en un amor, en un coito heterosexual. Eso lo dijo en 1905. Muchísima gente, inclusive desgraciadamente psicoanalistas, se quedaron en esa definición. Cuando Freud en 1930 dice es una absoluta injusticia pedir a las personas que todas se amen de la misma manera, ¿no? Y la perversión no se define en este momento desde el psicoanálisis y espero, salvo algunas espantosas declaraciones del Colegio de Psicólogos, cosas que ocurren desgraciadamente todavía, ¿no? Yo no encuentro ningún texto serio que hable sobre salud mental que considere diferentes formas de amor en sí mismas como una patología, que se utilice
para hacer discursos de odio, para discriminar. Claro. Existe, pero no en esos términos. El consenso de una definición de perversión en la actualidad es que no haya consentimiento en una de las personas, o que una de las personas no tenga capacidad de consentir, ¿no? Es decir, sea un niño o un animal o una persona que no tiene la salud mental suficiente para consentir, ¿no? Hay un tipo que se casaba con árboles, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Sí. Antes se convenía, mis padres, no sé, los padres de ustedes, se convenía, se estilaba que las parejas durasen por siempre, ¿no? O era en todo caso más común, ¿no? O sea, mis padres se conocieron en los 60 y hasta que se murió uno de ellos la pareja duró y era, me parece, una práctica que se estilaba por lo que fuere, ¿no? Ahora, la pregunta sería si hoy en día las relaciones en promedio son más breves o terminan en divorcios más pronto, ¿no? Es que les planteo una dicotomía, ¿ya? Es que las personas, las parejas, hemos perdido capacidad de sostener una relación profunda y estable a largo plazo, o es que más bien hemos podido mutar y evolucionar hacia una forma más sana, más plástica del amor, digamos, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Yo soy un viejito, o sea, lo que pasa es que cuando... Me acuerdo hace tiempo que conversé con un amigo que también es homosexual, que me preguntó cuánto tiempo llevaba de novios con mi pareja, y le dije, llevamos 4 años. Me dijo, ah, ya están casados. Y le dije, no, no estamos casados. Me dijo, pero eres gay, necesitas una pareja cada semana, cada mes. Y dije, no, o sea, puedo tener a alguien 5 años, 10 años si yo quiero, ¿no? Entonces, claro, me sorprendió el hecho de que alguien de la misma comunidad me dijera, tipo, debe ser promiscuo, ¿no? Como dije, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Y yo vengo de una familia que mi papá son mayores, mi papá tiene 78 años y llevan juntos ya como 38 años. No, pero claro, o sea, llevan juntos después de haber estado en otra relación. Entonces se separaron y se juntaron, me tuvieron a mí y por mí se quedaron juntos, pues no también. Pero sí, yo siempre he aspirado a esta idea del amor a largo plazo, ¿no? El vivir juntos para siempre, ¿no? Entonces es mi manera de verlo. Mi respuesta iba a ser que surgieron los anticonceptivos, pero la voy a desarrollar un poco mejor. Digamos que en la Edad Media, porque hay muchos colectivos que dicen que los amores diversos malogran o destruyen la familia. Y yo con esa pregunta busqué en el diccionario qué cosa significaba una familia. Y una familia significaba un conjunto de personas que se unían por diferentes vínculos, y que finalmente el principal era la afinidad, ¿no? O sea, podían tener lazos sanguíneos. Esos lazos sanguíneos podían ser un matrimonio, podían ser hermanos, podían ser abuelos, podían ser tíos, o podían ser personas que tuvieran una afinidad. Eso decía el diccionario. Leí un poco a Anthony Giddens, que nos contaba que la familia surge en la Edad Media porque los hombres querían que sus hijos heredaran sus bienes. Y como no podían saber si sus hijos eran sus hijos, necesitaban una mujer virgen que estuviera en su casa y que no saliera de ella. Entonces, supuestamente, ese era el modelo de familia, que no tenía nada que ver con el amor, sino que tenía que ver con una cosa económica. Y así fue por siglos. Entonces, digamos, se crea el discurso. Como dice Foucault, no hay tal cosa como una sexualidad, sino hay un discurso sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, en ese momento, la sexualidad estaba definida por la virginidad de la mujer, por la mujer en la casa y por el hombre proveedor, que es algo que espero que se esté modificando, pero mucha gente lo sigue sosteniendo. Foucault decía, ¿por qué la sexualidad se nos vende como reproductiva? Porque necesitábamos hombres para las fábricas en esa época y para la guerra. Entonces necesitamos reproducirnos, el sexo tiene que ser reproductor. Entonces van generándose unas nuevas concepciones acerca de la sexualidad que no tienen nada que ver ni con la sexualidad ni con el amor. Sigue pasando el tiempo y una mujer tenía 8 hijos, no trabajaba. ¿Qué posibilidad de saber tenemos de si era feliz o no, si se quería quedar o no, o si simplemente no podía hacer otra cosa? Entonces, digamos, esa idealización del amor para siempre me deja con preguntas. A mí me encanta, yo quisiera, en esa época me deja con preguntas. Lo que propone Giddens es que en la actualidad, recién en los 50, digamos que la heterosexualidad mamá, papá, hijito, hijita, perro, como eran mis libros de inglés del colegio, todos han tenido, algunos de los de mi edad, ese esquema, ¿no? Digamos, también se rompe y creo que
yo he escuchado de niña que algunos niños no podían ir al colegio porque tenían padres divorciados, ¿no? Obligaban que se casen en mi colegio. Los obligaban. No, no se podían graduar si no se casaban los papás. Eso no lo sabía, pero digamos que por la misma línea, ¿no? Entonces, digamos, ese modelo ya no existe. O sea, digamos, el modelo actual estadísticamente es el modelo de familia reconstituida, ¿no? Y lo que propone Giddens es que es un amor más horizontal, donde los dos tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades de desarrollarse, y posiblemente nuevamente bajo el tema del consenso y la realización de ambos, es que puede darse una relación feliz para ambos. Si dura mucho, en buena hora, y lo que pasa, por eso dije los anticonceptivos, ¿no? Que cambian la relación entre los hombres y las mujeres, porque, digamos, ya este esquema de proveedor y mamá de 8 hijos, se rompe, la mujer entra en el mercado de trabajo y ahora tenemos otros problemas, pero no, digamos, una mujer puede decidir divorciarse si quiere, porque puede ser económicamente independiente. Entonces, sí, a mí me parecería, y aspiro a eso, y creo que es importantísimo construir un amor en esos términos. Y creo que esa es la única forma de que pudiera durar para siempre. Es más, hoy, siguiendo esa misma idea, el amor, como se concibe hoy día, ¿crees que sea más honesto, más sano? Ojalá. No, digamos. Digamos, bajo mi premisa, sí. Con el riesgo de caer en generalizaciones que ya saben que somos enemigos, ¿no? Pero en términos generales, y tú, por ejemplo, que puedes sacar una estadística empírica, digamos, entre la gente que ves y que te habla de lo que... Creo que la población que va al psicoanalista realmente creo que es una muestra bien parcial, pero... Claro. Sí, la respuesta sería sí, ¿no? O sea, digamos, quien tiene el espacio para poder pensar su deseo, quien tiene el espacio para poder pensar sus vínculos, la concepción de lo que quiere en la vida, yo creo que sí. Creo que hay mucho más personas ubicadas en cuidarse. Ahora, igual también hay muchísimas personas que tienen relaciones absolutamente infelices, donde lo que prima es la pérdida del propio deseo, ¿no? Es como que si se postergara el deseo propio para otorgárselo a otro para ser amado, ¿no? Esa es como una constante que observo en el consultorio y que como conversábamos al inicio, responde a la fragilidad humana, a la necesidad de ser queridos y reconocidos y al precio que pagamos por ese, entre comillas, amor, ¿no? ¿Tú qué opinas, Olga? Concuerdo con Olga, porque, o sea, yo sí creo que es hacerte caso a ti mismo. O sea, es como lo que tú quieras, lo que tú desees, como dice Olga. O sea, serte fiel a ti mismo primero. Y, o sea, una vez me acuerdo que me dijeron de que el amor es como una sillita, una mesita, ¿no? Que se construye, que si no tiene las 4 patas bien bonitas, no se cae, ¿no? Pero que se construye, básicamente, ¿no? En pareja. Y también decide tú, depende de con quién quieras construirlo, ¿no? Y si van acorde, ¿no? Pero básicamente, mientras no le hagas daño a nadie, o sea, haz lo que tú quieras, ¿no? Voy a rizar un poco el rizo, ¿verdad? Hoy en día se puede, no es que se haya absolutamente normalizado, pero se tiende a normalizar un poco más, por lo menos, conceptos como el de relación abierta o el de poliamor, ¿no? Ahora, la pregunta sería si estas, no en las relaciones, porque probablemente siempre haya habido, pero escamoteado, sino si la aceptación de ello acaso la mayor práctica de este tipo de nuevas formas de amar y de relacionarse, si son el resultado de una mayor autenticidad, digamos, o sea, de ser más sinceros con lo que uno siente y quiere hacer, la manera en la que uno quiere relacionarse, o más bien no, o más bien son el resultado de nuestra incapacidad de tener una relación sólida, estable, si es que eso fuera lo ideal, ¿no? Yo intuyo tu respuesta, pero o sea, que probablemente vas a preferir, o sea, en el caso puede ser contradictorio, porque sospecho que lo tuyo puede ser un poco contradictorio, porque si bien has dicho un par de veces que aspirarías a una relación sólida y larga, eso y qué implica en el caso de que tú o tu pareja tuviesen la pulsión de ver a otras personas, por ejemplo. Yo propuse una relación, por ejemplo, cuando estaba con mi pareja de 4 años, y él no quería. Pero claro, era como un hecho de aceptarnos. Si tú quieres, yo no quiero, aún no se abre nada, ¿no? Nunca se abrió. Pero claro, era un hecho de también hacernos caso, ¿no? Y escucharnos como pareja. Pero, o sea, no creo que por negarme la opción a mí de hacerlo, está diciendo, yo
yendo en contra de lo que yo quiero, porque es como, o sea, yo quiero estar contigo, tengo algún deseo por ahí de jugar con otra persona, de repente ver qué cosa sale, pero más importaba mi amor por ti que por el deseo carnal o otra cosa, ¿no? Yo también aspiro a una relación sólida y eterna. No, no. No, lo que pasa es que Gabriel lo había expresado ya enfáticamente, digamos, ¿no? Lo enfatizo. No, pero piensas, o sea, piensas que no es que cundan, pero digamos, la mayor aceptación y la expresión de estos tipos de amor no convencional, ¿qué representan? ¿Representan mayor apertura o mayor incapacidad de solidez, digamos, no? No lo sé. Se decía que la pareja era heterosexual y para siempre. Claro. Existen nuevas formas de amar. Existen personas homosexuales, existen personas bisexuales, existen personas pansexuales, demisexuales, etcétera, ¿no? Digamos, entonces, digamos, categorizar cuál es más sana no se define, yo ¿de acuerdo? Yo no he expresado... Bueno. No, a lo que voy es que se nos dice una cosa y después vemos que hay muchas otras posibles. Entonces, la respuesta es no sé, porque siento que son nuevas formas posibles de amor, donde no me siento con autoridad para saberlas más sanas o menos sanas. No sé si... Yo creo que mucha gente también se pregunta sobre la monogamia, o sea, si eso es natural o es impuesto por la sociedad. O sea, creo que hay demasiadas preguntas para que me sienta con autoridad de afirmar cuál es más sana. Creo que la salud tiene que ver con lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Como que los 2 o 3, o sea, el caso, consientan y encuentren felicidad en esa forma de relación, y no siento que tenga alguna autoridad para decir que no. Es más, creo que eso es lo que más me indigna. Cuando hay una censura, existe alguien que se siente con autoridad para decir cómo tienen que ser las cosas, y yo me pregunto bajo qué criterio se concibe esa autoridad, o se concibe uno con la autoridad de decir, Claro. eso está mal, eso no puede ir, o eso sí puede ir, ¿no? Claro. Entonces, digamos, desde ahí me cuesta mucho saber la respuesta. Además, tampoco no conozco tantas personas o amigos que hagan el poliamor. O sea, pero si hubieran y están felices, no me siento con ninguna autoridad de felicitarlo. Claro. Pero no. Y tendrán, me imagino, los mismos problemas, otra vez un poco más porque son más, digamos, que todas las parejas, ¿no? Claro. Me imagino que habrán celos o la regulación, no sé. Problemas logísticos, pues. De todas maneras, ¿no? Me imagino que tendrán otros problemas, pero creo que siempre hay algunos problemas, y la capacidad de solución creo que no radica en el número de los componentes o el género de los componentes o la orientación sexual de los componentes, sino de la salud mental o del trío, del dúo, lo que fuera, ¿no? Creo que... Ustedes escriben y el cine, el teatro, la literatura, por lo menos desde hace 250 años, por lo menos, si no más, en realidad es más, en realidad es desde la Edad Media, pero digamos, desde lo contemporáneo, hay esta idealización ¿no? el arquetipo de la pareja, y que en todo el siglo XX se ha tratado de perpetuar, ¿no? Ahora, esto que puede ser como que es un arquetipo, también puede ser una condena, ¿no? Si es que no suscribes esas maneras de amar, ¿no? O sea, esos roles, digamos, ¿no? O así siempre lo he pensado. La pregunta es cómo podríamos equilibrar la fantasía y la realidad para construir relaciones saludables o estables o beneficiosas para nuestro espíritu, ¿no? Ya, la pregunta es, teniendo la presión del arquetipo de la pareja, ¿no? ¿Cómo hacer para que nosotros, si tenemos, por ejemplo, si somos homosexuales o tenemos una disidencia sexual de cualquier tipo, o si amamos de cualquier manera, ¿cómo podemos armonizar nuestras maneras de amar versus los arquetipos? ¿Hay manera? ¿No nos debería importar? Lo que pasa es que nuevamente el arquetipo tendríamos que ubicar cuál es, ¿no? Porque si pensamos en Platón o el andrógino, o Tiresias o Hermafrodito, digamos que la diversidad ha estado siempre. Algunas, la actual, ¿cuál sería? Ni siquiera sé cuál sería. Según quién, en todo caso, ¿no? Pero definitivamente
las personas sufren muchísimo por la falta de reconocimiento y por el rechazo. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, si hay un espacio de un amor, digamos, disidente, dijiste, sí. ¿Ok? Disidente la norma de alguien. Claro. Y hay rechazo, ¿no? Como que alguien le pueda decir a un chico que no puede ser católico porque le gustan los chicos, ¿no? Entonces, definitivamente, primero que me parece el pobre Jesucristo debe estar muriéndose con ese tipo de iglesia, ¿no? Definitivamente, digamos. Pero hay muchísimo sufrimiento en la discriminación, hay muchísimo sufrimiento en la violencia y si pensamos en el mundo ahora, nos aterramos, ¿no? O sea, gente que agarra un micro y tiene poder y dice ahora solamente claro. Ahí estoy esto, ¿no? Y todo lo demás no sé qué quiere hacer con ello, como si no existiera porque él dice, o porque alguien dice, ¿no? Entonces definitivamente es un problema muy serio. Y cómo se lidia con ello depende del amor, en realidad, ¿no? Del amor que se construye o del amor de la familia o los vínculos cercanos de los padres, de los familiares, de los amigos, de las redes también. Hay muchas personas que encuentran espacios comunes en redes donde la sociedad no los acoge. Hay espacios, foros donde se sienten acogidos. Por eso es que yo no estoy peleada para nada con el mundo de la virtualidad tampoco. Porque a veces ofrece algo que la realidad no hay, ¿no? Entonces el tema del empoderamiento de alguien que declara cómo deben ser las cosas me genera mucho miedo y genera mucho daño y, bueno, se mata por eso. Claro. Tú lo has vivido en carne propia, ese tipo Sí. de... O sea, me han discriminado en la calle muchas veces, ¿no? Pero yo justo pensaba en algo lo que dijiste de escribir. Yo no escribo, yo soy dramaturgo, pero más de danza, porque yo bailo. Y en la obra es full movimiento, básicamente, y textos míos que yo he creado para decir mis testimonios. Pero algo que pasa en la obra es que yo invierto el rol de género del folclore, porque parte del folclore mi obra. Entonces, pues, soy bailarín folclórico hace 15 años. Bailo marinera desde que tengo 2 añitos. Entonces, y justo la primera parte y la virgen que han visto que han censurado es una virgen con falda de marinera. Entonces, en la marinera como tal hay rol de varón y mujer, ¿no? Además, para inscribirte a concursar te piden hombre y mujer según DNI para que puedan entrar a concursar, ¿no? Y es un patrón tal cual, ¿no? Pues si queremos hablar de arquetipos de repente. Y en la obra yo no bailo con nadie, sino que yo me bailo a mí. Y es como una cosa bien curiosa, que justamente hoy día hablé con un profesor y me decía, claro, ya estás rompiendo completamente el arquetipo de hombre-mujer porque bailas tú para ti, o para Dios, o para quien sea, pero bailas tú disfrutando tú mismo, ¿no? Entonces es una manera también como de decir, hay diferentes maneras de bailar y de romper también la tradición, ¿no? Que no es hegemónica como tal, hombre y mujer como debería ser, ¿no? Antes de pasar a las preguntas de ustedes, quiero rápidamente recordarles, uno, que esto va a ser retransmitido en Canal Ya. Dos, los animo nuevamente a suscribirse en Jugo. Es muy fácil, solamente tienen que ingresar a la web y seguir las instrucciones, es muy sencillo y muy económico. Y tres, el próximo martes 18 es la presentación de Culpa, la nueva novela de Olga, que también va del amor. Así que ahí podemos continuar esta conversación. Sí, es una historia de amor. Es una historia de amor, ¿no? El público tiene la palabra. Lo que no sé es quién tiene el micrófono. Aquí, porfa. Por favor, en la medida de lo posible, preguntas. O sea, no digresiones, ¿no? Buenas noches con todos, gracias por lo que están generando en este espacio. Más que preguntar, era una pequeña reflexión, lo más rápido. Es que la presencia de Gabriel invita a una reflexión mayor, justo a lo que están hablando, del amor y todo. Yo quería problematizarlo un poco más desde las referencias de Alain Badiou, por ejemplo, o de Simone Bauman, cuando propone, por ejemplo, lo del amor líquido, de cómo rompe estas barreras en el amor contemporáneo. Hay una transgresión de todas estas barreras que antiguamente pues, se establecían y todo. Ya Alain Badiou hace un contrapunto reflexionando de que el amor puede ser militante, el amor puede buscar causas,
pero también es un espacio para problematizar lo que yo quería comentar, era el tema de qué pasa cuando pasa del espacio privado al espacio público, o tomando la referencia de los religiosos que dirían, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. ¿Qué pasa cuando está en el espacio público? Y ahí, desde mi perspectiva, yo soy gestor cultural y politólogo, es cómo se puede problematizar hacia la política, cuando el amor busca derechos, cuando el amor busca una presencia en el espacio público, y justo lo que habla y propone Gabriel, que no hemos visto su obra, pero ya genera una gran referencia y que por lo menos, al menos a mi lectura, nos permite tomar un termómetro de la situación, permite ver cómo hay un discurso referente al posicionamiento del espacio público, esto que él decía de utilizar la danza, que normalmente es un binomio, una pareja, y romperla en el espacio escénico y llevarlo a una lectura distinta, y eso también hay una lectura política, porque ha generado una censura no solamente institucional, municipalidad y ministerio, que ya era esperable, pero en el espacio civil también, de cómo han doblegado las universidades o los centros culturales, pero también cómo hay presión de grupos religiosos frente a la presencia del espacio público de una obra de teatro que busca reflexionar otras sexualidades, otra presencia del amor en el espacio público. Mi pregunta básicamente es, ¿tú cómo has abordado esa circunstancia que no tiene que ver con la obra en sí, sino cómo abordarlo a nivel de discurso, en la toma de una posición tanto política y de presencia del amor diverso en el espacio público? Eso. Gracias. Ok. Esto... Hay algo que hablo en la obra, que es sobre lo que me ha pasado a mí, que me han acosado en la calle muchas veces, pero no, o sea, específicamente en la obra no hablo sobre las veces que me han discriminado con mi pareja. Entonces, sí puedo decirlo porque no es spoiler. A mí me pasó una vez en Plaza San Miguel, yo estaba en Listo con mi pareja, y me abracé con él, nos dimos un pico y estábamos tranquilos, y una viejita que estaba sentada tomando un café comenzó a gritarme, no hagan eso, que eso no es de Dios, que váyanse al establecimiento. Yo me quedé helado porque tenía 16 años, el primer ciclo de carrera, segundo ciclo de carrera. Me quedé congelado, no sabía qué cosa decir. Suerte que la chica del establecimiento le dijo como, recuerda que está prohibida la discriminación en el espacio público y tanta cosa, ¿no? Pero claro, yo me quedé como, también, ¿por qué no respondí? ¿No? Porque se me hizo raro, y justamente en la obra también digo, yo tengo miedo, o sea, y es más, ahora con lo que pasó me dio mucho más miedo salir a la calle, porque naturalmente yo cuando estaba en pareja, puedo decirlo que yo nunca le tomaba la mano en la calle, porque siempre me daba miedo el hecho de que alguien nos diga algo o que nos ataquen, porque parte de la obra también cuenta de que tengo un montón de archivos que he buscado y cosas que he vivido, como yo soy de la época de youtubers que salían del closet, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, y a uno de los youtubers que yo veía cuando yo estaba chibolo y podía reconocerme como homosexual, lo mataron a patadas saliendo de una discoteca en México. Entonces yo me quedé como, ok, o sea, fuiste a bailar, saliste de bailar, que yo bailo, y te mataron. Entonces estaba como, eso puede pasar también en mi país de repente, y me da un miedo tremendo. Ahora mucho más con lo que pasó de la censura, han intentado agredirme en la calle también, por ejemplo. Entonces, o sea, de cierta manera tengo ese miedo, pero ahora también me da más ganas de responder y de estar de la mano con, aunque soy soltero, ¿no? Pero estar de la mano con alguien y en verdad hacerlo público, ¿no? Claro, claro. Esa sería mi sea, manera. El amor como respuesta también, claro. ¿no? Perdón, era lo que empezaba diciendo. El amor es precisamente en momentos actuales es cuando más requieren expresar, demostrar, amarse, ¿no? Como una forma de resistencia. Otras preguntas, por favor. Alberto. Sí, me ha resonado mucho lo que dijo Gabriel al inicio del motivo por el cual dejó de ser católico, porque es mi motivo también. Yo hasta los 18 años era católico, colegio católico, grupo de oración, no llegué a la pastoral, pero estuve ahí nomás, y sentí que fue una religión que me expulsó, con una paradoja muy grande, que es la que quiero plantear en mi pregunta, que en teoría es una religión fundada en el amor, ¿no? Amados los unos a los otros, es el mensaje central de la religión católica, del cual yo siempre me sentí convocado hasta que ya no me sentí convocado. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y parte de la reacción que generó la obra de supuestos católicos era de un odio que va o sea, incluso si estuviesen en contra de la obra, la religión manda a reaccionar de una manera mucho más compasiva que no se dio. Entonces, mi pregunta para Olga y para Gabriel tiene que ver con este fenómeno,
O sea, ¿son personas que realmente son católicos o son personas que están instrumentalizando la religión de manera consciente para discriminar? ¿O son personas que realmente creen que son católicos y entra el inconsciente a tallar en esta reacción tan violenta? Gracias. Ah, ya. O sea, lo dije en La Mula, en la entrevista que di al inicio, cuando fue lo del plantón frente al CCPUC, en que si Jesús bajaría y nos viera aquí, con su cruz le pegaría a todos los conservadores que estuvieran en la calle, ¿no? Porque, o sea, Jesús estaría del lado de las prostitutas, de los gays, de las minorías, básicamente, ¿no? Como lo cuenta la Biblia, pero la gente ha instrumentalizado a Jesús como tal para generar odio, básicamente, ¿no? Que justamente de eso también hablo en la obra, que es como de qué manera, claro, yo sí me sentía cercano a él y me han alejado la gente, el populorum, la gente del pueblo de Cristo, tantas cosas le dicen así, ¿no? De él, Jesús me alejó de él, ¿no? Entonces, sí, o sea, se me hace feo, ¿no? De que la gente utilice algo sagrado, algo lindo, bonito, para generar odio, ¿no? Es como, ¿por qué? O sea, si tu segundo mandamiento, tercer mandamiento es esto, amarás al prójimo como a ti mismo, o sea, ¿por qué no lo demuestras, no? O sea, sí usan el discurso de la Biblia y tanta cosa para otras cosas, para generar odio en contra del aborto y demás, pero cuando tienes que hacerle caso a tu mandamiento del amor no lo haces. Entonces, hay una gran hipocresía dentro de la misma gente católica que se hace llamar católica, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que lo que mencionamos, ¿no? Digamos, si Jesús decía todo lo que le haces al otro me lo haces a mí, creo que se practica poco. Y digamos que la Iglesia Católica no sé cuánto se puede haber alejado de lo que Cristo decía. Creo que absolutamente. Creo que se convierte nuevamente en una institución de poder, ¿no? Y que lo más saltante desde mi punto de vista es que no ve su propia enfermedad, ¿no? Pero tampoco podemos generalizar, ¿no? O sea, habrá católicos que no. Yo conozco católicos que no son así obtusos, ¿no? Ojalá. Sí. Yo no conozco tantos, pero ojalá. O sea, oyendo lo que dice Olga, sí. Yo creo de que, claro, se hace más hipócrita de que la gente critique al Papa, ¿no? Que el Papa es su máxima autoridad y que es alguien que se ha mostrado abierto a conversemos, hablemos, ha pedido perdón a todo lo que han hecho. Entonces, como siento de que él sí, de cierta manera, ha hecho un cambio, ¿no? Como, hagamos un cambio porque hay que hacerlo, y la gente lo critica por eso. Entonces, como, es cuestionarte como, ok, eres católico, pero no le haces caso al Papa, que es el que debería seguir, entonces no eres católico, pues no tiene sentido tu fe dentro de la iglesia. Diría eso. Otra pregunta. Yo. Santiago. Hola, gracias por lo que han estado hablando. Está muy interesante y sobre todo creo que me quedo con lo que estuvieron hablando del concepto histórico del amor o de la relación monógama, porque ha cambiado un montón con el tiempo, pues, ¿no? Y me hace cuestionarme, bueno, no sé, en muchas especies de animales, como que, bueno, algunas especies son monógamas y tienen una pareja de por vida, otras son completamente que, no sé, matriarcales, o en otras el macho va y embaraza a un montón de hembras o lo que sea. Pero en los seres humanos, por ejemplo, en el aspecto biológico uno puede pensar que el periodo de gestación es largo, el bebé humano nace indefenso, entonces en verdad el rol de la madre es de cuidar o lo que sea. Pero también, o eso puede ser una perspectiva que alguien podría tener. Sin embargo, también vemos que hoy en día, por ejemplo, con la globalización y lo fácil que es conocer gente nueva, ver gente nueva, cada vez las relaciones, como decían, pues, ¿no? De incluso nuestros padres, nuestros abuelos que duraban 30, 40, 50 años, cada vez son más raras, cada vez las relaciones pueden ser más, es más fácil que se dilaten, no sé, que desaparezcan, pues, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que hay un estado o un concepto natural del amor en el ser humano o que depende mucho de cómo vamos cambiando? Yo no creo que haya un concepto natural del amor. Creo que es una construcción que va cambiando con el tiempo según las necesidades del poder, en grandes casos.
creo que se atribuye a la naturaleza muchísimos estereotipos que no tienen nada de naturales, ¿no? Que no corresponden a la biología, ¿no? Digamos, cosas que se atribuyen, como dice Judith Butler, ¿no? A las mujeres no nos gusta por genética ni el rosado ni los electrodomésticos, ¿no? Sin embargo, ese discurso se ha naturalizado como si fuera que la mujer tiende por naturaleza, ¿no? La naturaleza o la naturalización es una de las grandes herramientas mentirosas de los estereotipos de género. Y creo que estamos tratando de, con la teoría de género, pensar cómo responden más bien a un estilo de poder, a una necesidad de lo que conversábamos al inicio, que las mujeres tienen que hacer esto y los hombres esto, donde la naturalización es una de las mentiras o de las trampas y la otra es el pensamiento binario, es decir, uno puede ser una cosa u otra cosa, como si no hubiera entre ambos una infinidad de posibilidades, ¿no? Entonces los hombres son fuertes y las mujeres son débiles, los hombres son, no sé, inteligentes y las mujeres no. O sea, digamos, los hombres no pueden sentir, las mujeres no son inteligentes, o sea, ese tipo de cosas que dan risa de lo absurdo, pero que se sostienen, ¿no? Y se naturalizan. Entonces yo no creo, y además yo creo que finalmente el cuerpo también es un cuerpo interpretado desde el nacimiento. Hay una filósofa, Elizabeth Badinter, que hizo una investigación muy interesante con niños recién nacidos, donde quería ver cómo se trataba el cuerpo de los bebés, ¿no? Entonces pidió un permiso en la maternidad y investigó a niños nacidos a término que pesaban 3 kilos y que estaban sanos. Y fue a investigar en los cuartos cuando el niño llegaba a donde sus padres, ¿no? Entonces cuando llegaban los niños, pero qué fuerte, pero qué grande, pero mira cómo está. El tono muscular con el que cargan al niño, como el tono de voz con el que le hablan, atraviesa el cuerpo de ese niño de una manera. ¡Ah, qué linda! Pero sí es preciosa. El tono muscular es otro, el tono es otro. Digamos, ese cuerpo recién nacido tiene una información que el otro no recibe. Entonces es muy difícil pensar que algo es natural que no esté intervenido por la cultura, ¿no? Y después me acordé un par de cosas, no sé si vale, de las otras preguntas, ¿no? Pensaba en el alcalde de Lima que censura tu obra y condecora a un pedófilo, ¿no? Me deja sin palabras. El día de mi cumpleaños lo condecoro. ¿Cómo? El día de mi cumpleaños lo condecoro. Es bastante absurdo, ¿no? Y en términos de lo público, ¿no? Pensaba en Axel Honneth, que es un filósofo de Frankfurt, que pensaba que para un hombre sea digno tenía que tener reconocimiento en 3 áreas. La primera era del amor de la familia, el amor psicoanalítico, digamos, el vínculo primero, el que nos constituye. Tenía que tener un reconocimiento en la ley, porque si las personas no tienen el mismo derecho tampoco es una persona digna. Por eso es necesario hacer luchas en términos de reconocimiento y de que todos tengamos los mismos derechos. Y la otra forma de reconocimiento indispensable para la dignidad de las personas es que el entorno te acoja y que tengas un lugar en tu sociedad y en el mundo. Creo que eso también es fundamental. ¿Alguien más? Aquí y luego aquí, por favor. Ahí hay 2 y aquí hay una más. Hola, ¿qué tal? Yo solamente quiero dar una experiencia propia. Tengo 60 años, tengo una pareja, mi novia, acá a mi lado. He vivido una vida heterosexual y hoy en día no. Hoy en día, gracias a Dios, tengo una pareja mujer. Y tengo muchas amistades muy católicas. Nadie ha estado en contra de mi relación con mi novia. Todas me han aceptado como soy y nadie me ha hecho un feo nunca. Eso es una. Entonces yo sí creo que acá, como dijo, hay un tema de una agenda política, de una agenda de poder, de querer, que no tiene nada que ver con el catolicismo. Nací católica, pero hoy en día, obviamente, si entro a una iglesia se me queman los pies. Pero bueno, eso era importante y quería decirlo porque creo que, ¿no? Y la otra cosa es que ese amor y esa relación para toda la vida que fue instituida
hace muchos años, el problema es que uno vivía mucho menos de lo que vive ahora. Entonces, obviamente si tú vives hasta los 50 y te casaste a los 15 o 20, como era en la Edad Media o después, claro, obviamente te quedabas con la misma relación, pero hoy en día vivimos muchísimo más. No te puedes quedar con la misma persona. Disculpen, pero ese es mi... Gracias. Gracias. Tenías una vecina que quería hablar también, me parece, antes de... Sí, bueno, creo que nosotros vivimos en una sociedad que impone, internaliza y sigue reproduciendo un esencialismo, ¿no? Pensar que las personas son inherentemente heterosexuales, que deben conformar una familia. Y mi pregunta es que creo que esto se combate mucho con el diálogo, con sentarnos a discutir cómo son las cosas y de construirlas, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué condiciones tendría que haber en una sociedad como esta para que se dé este diálogo, ¿no? Pienso en que muchas veces no se puede hablar con personas que pues no están abiertas a conversar y que tal vez la tarea está en enseñarle a las generaciones futuras, ¿no? Pero también me pongo a pensar en que muchas veces nos decimos como, no, ¿cómo le vas a hablar a los niños de esto, no? No están en una edad para comprender. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué consideran que son esas condiciones que se necesitan para que se establezca este diálogo y cuál es nuestra tarea desde pues, lo personal, porque muchas veces es muy difícil llegar a lo institucional, para que se deconstruya todo esto? Creo que planteas un tema importantísimo que tiene que ver con la polarización, ¿no? De que las personas de determinado sector no hablan con las del otro, ¿no? Y como tú dices, creo que llegar a ese nivel no sé cómo resolverlo. Pero creo que la responsabilidad nuestra, los niños conocen el mundo que les contamos. Como se los contamos, así lo entienden. Yo tenía una paciente que le quería contar a su hija que tenía unos 4 años, ¿no? Que habían diferentes formas de familia. Y se sentó con ella y le contó, ¿no? Tú sabes que hay diferentes formas de hacer familia. Hay las familias como la tuya, con tu papá y tu mamá. Hay familias de 2 chicos que son una familia, si quiere, pueden también tener o adoptar hijos. Y hay otro tipo de familias también que son de 2 chicas, de 2 mujeres. ¿Hay familias con 2 mamás?, le preguntó. ¿Y no me tocó esa a mí? Entonces, digamos, la manera tan natural como podemos contar las cosas, creo que se van asimilando, ¿no? El problema es el prejuicio con el que se los contamos. O sea, si sentimos que eso está mal, se lo vamos a contar con cierta incomodidad que el niño también tal vez la pueda sentir, como creo que... Y ya no solamente en relación a la familia, sino hablar de sexo, ¿no? O sea, siempre era como, ay, qué rollo, hay que explicar a los niños cómo nacen, cómo vienen al mundo, ¿no? Y esa tensión y el cuaderno y la asesoría, ¿no? Ya hace sentir que la sexualidad es una complicación, ¿no? O posiblemente, si tenemos claro cómo queremos transmitirle el mundo a nuestros hijos, lo vamos a hacer con naturalidad y el niño lo va a entender tal cual, ¿no? Teníamos una pregunta... perdón, disculpen, o sea, Gabriel. Yo iba a decir de que dije que mi papá tiene casi 80 años, por ejemplo. Él nunca me ha hablado de sexo, ni de parejas, ni me preguntó si estoy con alguien, nunca en su vida. Recién ahora que le conté que era homosexual, ya sabía, pues, ¿no? Y tengo en mi casa a mi sobrina, que la vez pasada estábamos viendo vóley, me acuerdo, y salió el comentario de que una voleibolista era lesbiana. Y me pregunta, ¿qué es lesbiana? Y le digo, una mujer que ama a otra mujer. Y me dice, ¿eso es normal? Le digo, sí, normal, no tiene ningún problema, no, yo amo a otro hombre. ¿Verdad? No, o sea, como se acordó de que su tío es gay, que le gustan los hombres y que también ocurre con mujeres, entonces como, yo lo veo como que sea parte de las conversaciones naturalmente, ¿no? Como no está mal hablar de, y que los niños no son tarados, o sea, los niños saben, ¿no? Y se dan cuenta de muchas cosas, y el ocultarles, para mí es malo. Entonces, como es decirles y hacerles ver que sí existen diferentes formas de amar de repente, ¿no? Teníamos una pregunta más por aquí. Gracias. Yo creo que ya se tocó el tema más o menos, pero hay una dimensión política del amor que me parece también interesante, ¿no? Porque estaban ustedes hablando en algún momento de si estamos más cercanos a lo que podríamos considerar un amor verdadero, pero ¿qué es lo que define un amor verdadero, ¿no? Creo que es un marco de alguna manera político, cultural, temporal, ¿no? Pero sí creo que hay una constante a lo largo de la historia que es lo subversivo que puede ser un amor que no está dentro del marco político y por qué
el amor es tan subversivo. No solamente hablo de relaciones homosexuales, sino, por ejemplo, pienso en Macron y su mujer, que genera tanto, ¿no? Tanto debate, o en España en algún momento se hablaba de si la mujer del presidente era trans, una mujer trans, ¿no? Que no lo es, pero se utilizaba eso como para desvalorizarla y desvalorizar, por lo tanto, si lo fuera, el vínculo que podían tener ellos dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene de subversivo el amor que no corresponde con un modelo político, ¿no? Pensaba también, a partir de lo que comentaba anteriormente, que de repente hay muchas personas que pueden tolerar, ¿no? Una relación no normativa, pero qué tanto van a ejercer algo a favor de que políticamente, lo que hablaban en algún momento de que se reconozcan derechos, etcétera, ¿no? Que también son dos posiciones o dos gradientes distintas, ¿no? Entonces, me pregunto por qué el amor puede ser tan subversivo mientras hay otras cosas que están normalizadas, como la violencia, como el maltrato, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Y hay películas que no se ven cuando tienen ese tipo de imágenes que son, entre comillas, disruptivas, ¿no? Creo que por eso mismo, por lo último que has dicho, pues, ¿no? O sea, precisamente por perdón que esté respondiendo yo, pero por la normalización de ese discurso de intransigencia, incluso de odio, es que precisamente el amor subvierte, y por eso es subversivo, ¿no? O sea, subvierte ese estado, ¿no? Me atrevería a pensar. Pensé diferentes cosas. Me acordé del final de tu película favorita, Cinema Paradiso, la censura de los besos. Tenía que pensar en Freud y su estructura psíquica, donde dice que lo más fuerte del humano es la pulsión, ¿no? Y la pulsión que se intenta refrenar por la censura, literal, ¿no? Por la propia censura, por la norma interiorizada, y como la pulsión siempre va a buscar espacios de desobediencia, ¿no? O sea, digamos, Freud define la pulsión del amor como subversiva, en sí misma, ¿no? Creo que es inmune a la censura, felizmente. Y él decía que habían como tres, lo llamaba diques en relación a la sexualidad, ¿no? Que tenían que ver con el dolor, la vergüenza y el asco. Y él planteaba que cuando la pulsión surge y uno está enamorado, esos diques se flexibilizan absolutamente. Entonces creo que era una forma de describir cómo la pulsión del amor, la pulsión erótica, tiene una fuerza contra todo, digamos, ¿no? El problema es cuando apareció la pulsión de muerte, cómo esta pulsión se enreda con el eros para destruirlo también, ¿no? Y ahí, digamos, se da la patología del amor. Pero, no sé, creo que todos hemos visto ese final de los besos censurados. Y ¿qué hay en esa intuición de lo indomable que se quiere dominar, ¿no? Que se quiere ocultar, que no se quiere mostrar, que está mal visto? Yo diría que es por envidia, o sea, básicamente porque no tienen la libertad que nosotros tenemos de repente. No, me acuerdo que una vez escuchaba que, creo que mucha gente dice, ¿no?, de que los más homofóbicos es porque son enclosetados, ¿no? Y porque no pueden liberar su expresión de género en realidad, ¿no? Entonces yo creo que en verdad es un acto de envidia, y por eso es que odian el amor público, no porque no pueden llegar a ese nivel de libertad de repente. Creo que vamos perdón. Vamos a cerrar con esa pregunta, ¿sí? Y luego los invito a que luego se queden a seguir conversando aquí, chilcando en mano, pero tenemos una pregunta aquí, con esa vamos a acabar la parte formal de esta charla. Ok, gracias. Hola a todos. La mía tal vez no es una pregunta para que respondan necesariamente ahorita, si quieren, es para todos en verdad. Pero lo pensaba un poco mientras todos hablaban, y pensé un poco en el banquete de Platón cuando comienzan a hablar sobre el origen del amor, y tal vez cuestionarnos, preguntarnos, dentro de mi ignorancia y supongo que la de varios aquí sobre estos temas, que tal vez no hemos leído tanto, no somos estudiosos de esto, pero ¿qué pasaría si en un mundo en el cual nos despertamos y nos olvidamos todos los conceptos del amor, de familia,
y no tenemos necesariamente esta idea de que nuestros padres se amaron en algún momento y de que nosotros tenemos que amar. Y despertamos y crecemos y tenemos hijos por naturalidad, por supervivencia, pero no les enseñamos el concepto de amor. No hay las películas románticas en las cuales se casan, no hay lecturas sobre que el amor es algo que existe. O sea, ¿creemos que se desarrollaría el amor o es simplemente algo que lo han construido toda esta sociedad y a través de los años, ¿no? O sea, porque al final si no es algo natural, entonces no necesariamente es algo que existiría si es que no se habría creado a partir de ideas, ¿no? O sea, no sé, está medio enredada la pregunta, pero creo que da para pensar un poco. Y eso es todo. Yo creo que sí, existiría el amor. Creo que es una gran pregunta, ¿no? En realidad creo que lo que está pautado es el deseo, ¿no? Digamos, se nos dice desde que nacemos qué debemos desear o a quién debemos desear, ¿no? Y hay disidencias. Creo que, pensando en lo que tú planteabas, Sergio, ¿no? O sea, digamos, el amor es esencialmente podemos pensar en... No, es muy difícil pensar fuera del psicoanálisis, pero digamos, pensemos en un humano sin amor, se muere, ¿no? Ese es un asunto muy revelador porque es literal, ¿no? En la época de la guerra, ¿no? En los orfanatos en Londres, los niños empezaron a morirse y llamaron a un psicoanalista llamado Spitz a preguntar por qué se están muriendo los niños si los niños tienen todos los cuidados posibles. No les falta nada. Llegaba un momento en que se desconectaban, perdían contacto y se morían. Y Spitz lo que encuentra es que el problema es que efectivamente tenían todo, pero no tenían ningún cuidador que los conociera. O sea, el turno de los cuidadores estaba diseñado de tal manera que los que cambiaban los pañales no era el mismo que daba la leche, no era el mismo que, digamos, lo alimentaba, ¿no? Entonces, digamos, no había ningún cuidador que conociera al niño y por tanto que lo amara. Al no habiendo amor, el niño se muere. Entonces, digamos, las formas de la regulación del amor sí creo que son absolutamente construidas. Pero creo que el amor es, planteando como lo plantea Freud, es algo esencialmente de la búsqueda de contacto, de la búsqueda de un otro. Y se han ido también modificando, ¿no? Freud decía que la pulsión era una buscadora de satisfacción. Posteriormente, nuevos psicoanalistas decían que la pulsión lo que buscaba era un objeto. Castoriadis dice que lo que busca la pulsión es un sentido, ¿no? Entonces, digamos, posiblemente no sean excluyentes, posiblemente se van combinando, estructurando de alguna manera, ¿no? Creo que si no tuviéramos ninguna norma, o sea, si pudiera imaginarme eso, que a veces lo intento, ¿no? Creo que nos amaríamos más libremente, ¿no? Sin tener creo que lo que está pausado, lo que está, digamos, determinado o pactado o censurado por la sociedad son las formas de amor que creo que corresponden en general medida a algún tipo de necesidad política o lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Pero que el amor se daría, creo que sí. Bueno, conclusión, amen como quieran, cuando quieran y a quien quieran, porque a más ruido, más cariño, y a más gritos, más caricias, y a más odio, más besos, y acuérdense que la ternura mata fascistas. Así que gracias por estar aquí, buenas noches y buena suerte.